Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Aquí estamos de nuevo en La Ventana Indiscreta. Hammurabi Hernández y yo, Ana María Meyer, le damos la bienvenida a nuestra plática semanal sobre cine y los invitamos obviamente a escucharnos y también quizás escribirnos con su opinión sobre lo que platicamos. He recibido alguna que otro comentario ya. Y también en esa semana me ha preguntado la gente que si íbamos a hablar del cine de Jorge Fons. Obviamente tenemos que hablar de Jorge Fons y también tenemos que hablar de la Semana de San Sebastián, del Festival de Cine de San Sebastián, que hace una semana le dedicamos un poco lo que estaría en la promoción, pues ya salieron los palmarés. Vamos a hablar de una película también que está en cartelera de George Miller. No se esperen a un nuevo Mad Max. Esa vez es algo muy diferente. Y luego también vamos a abordar una serie que está llamando mucha la atención. Hammurabi, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué tal van tus ganas de hablar sobre cine? Hola, Marik. Hola a todos los que escuchan aquí La Ventana Indiscreta. Pues con dos películas y una serie que a mí me gustaron mucho. Creo que las dos tienen que ver con narrar historias y el mundo del cine y el mundo de la narrativa. Entonces, obviamente, esos son nuestros temas. Eh, y pues contento de hablar de cine como cada miércoles. Nos da mucho gusto recibir las noticias, recibir las noticias de San Sebastián. Hubo en ese año más competencia de ópera prima, de primeras películas de jóvenes, que de grandes realizadores que estuvieron como en otras secciones. Me parece muy, muy interesante porque ganar en San Sebastián pues ya es un premio muy importante y más nos gustó que otorgaran el premio a una que pues obviamente no conocemos. Es una película colombiana de Laura Mora de Medellín. Conocemos de ella y ya hemos visto en el FIC Matar a Jesús hace como 4 o 5 años, Hammurabi. Y sí, recuerdo mucho que nos encantó, nos atrapó. Nos volvió muy reflexivos también la película Matar a Jesús de Laura Mora y dijimos, ahí nació una buena realizadora que tiene mucha fuerza en lo que quiere decir. También Matar a Jesús, pues que estaba también tenía que ver con algo que ella misma vivió y que fue el asesinato de su padre, pero lo convirtió en una ficción muy convincente, muy bien hecha y también muy humana. A ti también te gustó mucho Matar a Jesús, ¿verdad, Hammurabi? Y que además es un título muy, muy sugerente, Sí. muy curioso. Recuerdo un chiste en Twitter porque se había estrenado en Semana Santa la película, entonces Matar a Jesús ya tenía otra connotación en Semana Santa, pero no, justamente habla sobre esta historia a partir de esa historia personal de la directora, de que su padre había sido asesinado en el contexto de la violencia en Colombia y del narcotráfico en Colombia. Sobre la historia de una chica que persigue o busca al sicario, al asesino de su padre, que justamente se llama Jesús, y tratar, digamos, de adentrarse en su vida, conocerlo para entender y poder como cumplir su venganza, ¿no? Pero justamente en esa comprensión, digamos, de ese mundo pasa algo con ella, ¿no? Fue una película que recuerdo, ganó premio de ópera prima en el Festival de Guadalajara, y entonces creo que luego a veces eso hace que te diga, bueno, creo que aquí puede haber creo que es el nacimiento de una realizadora que me parece que tiene no nada más como un comentario sobre su realidad social, sino además un manejo, digamos, de la cámara y del lenguaje cinematográfico que a mí sí me pareció muy sorprendente en esa película. Entonces, darnos cuenta de que había ganado el premio principal de San Sebastián, que vuelvo a repetir, creo que es un festival que combina muy bien la cinematografía mundial con la latinoamericana, ¿no? La pone como en el mismo nivel.
Creo que eso pues habla muy bien de ella como realizadora y creo que yo sí estoy muy al pendiente de ver esa película, Los Reyes del Mundo, también por todos los pues, cambios que están pasando en Latinoamérica en relación con el tema de la violencia y el tema del narcotráfico. Justo Los Reyes del Mundo, yo propondría buscarla. Por ahí tengo unos colegas en Medellín, en la universidad, que la conocen porque platicamos de ella. Entonces buscaremos, si te parece, Hammurabi, ojalá pronto llegue la película aquí a nuestras pantallas para poder invitar al programa a Laura Mora, por lo menos a través del Zoom, para que nos platique sobre Los Reyes del Mundo, ya una vez que la película se acerque a Guadalajara, ¿no? Y me parece que de Laura Mora y Los Reyes del Mundo y Matar a Jesús, a un gran realizador del cine mexicano que en esa semana pasada se nos fue, Jorge Fons. No es un salto tan grande. También Jorge Fons trabaja los problemas sociales, la familia y sobre todo problemas como estructurales de la sociedad mexicana, a través de melodramas, a través de pequeñas historias, digo pequeñas no en el sentido despectivo, sino historias reducidas a la familia o una calle o una ventana incluso a través de la que tú ves hacia afuera lo que está pasando en el país. Y Jorge Fons se dice mucho de él que es el maestro del melodrama. Aquí lo tuvimos en el FIC hace unos años que tuvimos como tema el melodrama y él nos hizo una selección de melodramas de algunas que le decíamos, oye Jorge, pues esa va, claro que sí, tiene un melodrama muy fuerte y todo eso. Y siempre para él el melodrama está como, digamos, es como la estrategia o es como el ambiente o es como el drama para hacer una crítica social. No sé si tú lo veas así también en su cine. Yo no me basta decir que él hizo melodrama mexicano, sino más bien diría melodrama para hacer crítica social. ¿Cómo la ves tú, Hammurabi? Sí, que era un poco la apuesta de los años 70, ¿no? De los directores de esa generación como Felipe Casals o como Hermosillo, que era, bueno, hay una tradición fuerte en México del melodrama y de los géneros, digamos, del musical, de la ranchera, etcétera, y es tomar esos géneros, tomar esas fórmulas, esas convenciones de esos géneros y empezar a abrir los ojos, la mirada a la realidad del país, ¿no? La realidad social y política, que era algo que, digamos, el cine de oro no tenía tanto, ¿no? O era como más o menos velado, pero lo que hacen pues estos directores es darle, digamos, tomar algo, digamos, de la tradición cinematográfica en México, llevarlo al presente y pues películas, por ejemplo, como Rojo Amanecer, pues siguen teniendo mucho éxito y mucha relevancia hoy en día, ¿no? Y además, pues, bueno, también las colaboraciones que hizo con Vicente Leñero, El Callejón de los Milagros, pues para mí es una película que a mí me gusta mucho por todo la imbricación de historias, ¿no? Como de historias que se conectan y que están en común en este espacio central, que es una vecindad ahí en el centro de Ciudad de México. Eh, y que además ese pasaría como una especie de parteaguas para, por ejemplo, Amores Perros, ¿no? O sea, es decir, bueno, Leñero, Jorge Fons, pues son películas pues muy representativas y muy icónicas del cine mexicano. Tenemos la suerte de que son películas también que se quedan en la cartelera de streaming y en varias plataformas, ¿no? Más que de otros de su misma época. Yo recuerdo sobre todo también, fue la primera que vi en México cuando llegué, yo no conocía a Jorge Fons todavía, pero en 73 se estrenó Fe, Esperanza y Caridad y él hizo es un corto, incluso no llega ni a media hora, más o menos corto medio, Caridad, que es una historia de una señora rica que con su chofer van a un barrio y entonces ahí le avienta dinero a los niños y todo lo que causa con ese gesto de, digamos, de compartir su riqueza con los niños de esa manera totalmente falsa, que me enseñó muchísimo sobre las clases sociales
también sobre una manera de pensar, incluso si tú eres de una clase privilegiada, de compartir con el otro y de esa falsa, digamos, ese falso amor por el pueblo y por los de abajo que tú compartes con ellos, ¿no? También. ¿Te acuerdas también La Cumbre, un corto de él que se convirtió en un comercial de la Cheyenne? También ahí Jorge Fons pues reaccionó muy bien, quiso denunciarlos, pero le mandaron una carta de disculpa y con eso creo que se quedó, porque no había de otra manera. Y sí, dime. Que pues tenía mucha inspiración también del Rey León, ¿no? De esta idea bueno, todo esto será tuyo, ¿no? Y el niño se queda viendo, pero ¿y la Cheyenne? Bueno, la Cheyenne no fue de Jorge Fons, pero sí tenía ese referente pues muy del momento, ¿no? También dirigió, el otro día dirigió El vuelo del águila, la telenovela. Que bueno, el trabajo en televisión no es tan conocido, pero sí fue relevante también. Dirigió ya en los últimos años de su vida muchos episodios de telenovelas bien dirigidas, obviamente, pero lo suyo sí era siempre le daba un toque de crítica social, ¿no? También. Vamos a despedirnos también de Jorge Fons y de ustedes y del primer bloque con Antojos, de la compositora Lucía Álvarez Vázquez, del Callejón de los Milagros. En la quietud de la noche vengo a interrumpir tu sueño, porque yo quiero que sepas que muero por ser tu dueño. No pude seguir durmiendo pensando en tus negros ojos. Despierta, mi bien querida, para decirte todos mis antojos. En esta noche tranquila, mi alma vuela hasta tus brazos, y en el calor de tu pecho sueña con todos tus trazos. No pude seguir durmiendo pensando en tus negros ojos. Despierta, mi bien querida, para decirte todos mis antojos, para decirte todos mis antojos. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Estamos de vuelta y damos un gran salto a una película que está en cartelera, una nueva película de George Miller, del que realmente nos enamoramos en los años 70 y 80 con sus Mad Max. Ya platicaremos de ellos y sobre todo platicaremos de su nueva película, de la que ya acabamos de escuchar, As a Consequence of Zephyr, de Junkie XL, de 3000 años esperándote, 3000 Years of Longing. George Miller, Hammurabi. No pensaba yo realmente y no me esperaba a que íbamos a volver a hablar de él con una nueva película. Yo pensé que algún momento dentro de las películas de acción, pero que son y que fueron muy distintas a los blockbusters de Hollywood, íbamos a quizás hablar de Mad Max y no pensé tener una nueva película y sobre todo una nueva película de él que nos propusiera tantas cosas nuevas, tantas sorpresas, un estilo totalmente diferente y una manera de hacer películas fantásticas que no podía yo imaginarme que George Miller nos iba a regalar. ¿Tú cómo viste su cambio, digo, a lo que llegó con esa nueva película, Hammurabi? Es que mucha gente lo ubica por Mad Max, pero en realidad tiene una carrera muy ecléctica, muy diversa. Hizo esta película de Babe, el puerquito valiente, por ejemplo, que es una película que vi de niño, que me parece una película muy original además, ¿no? O sea, como cine, digo, ese tipo de historias es muy común en la literatura infantil, pero en el cine no tanto. Y tiene esta película de las brujas de Eastwick, tiene esta película de animación de unos pingüinos bailarines que se llama Happy Feet, pero mucha gente lo sigue ubicando por Mad Max, ¿no? Y por todo este rollo leather y punk y raro que tiene Mad Max, que sí entiendo la relevancia que tiene. Y creo que 3000 Years of Longing, que es un título en inglés muy bonito, 3000 años esperándote, va más en la tradición de su segunda parte de su filmografía, ¿no? Es decir, más en la parte fantástica y en la parte, digamos, como de lo importante que son las historias, ¿no? La narrativa dentro de nuestra vida y dentro de las propias historias que él construye, ¿no? En este caso, pues tomando como referencia a esta figura muy emblemática, digamos, muy conocida, que es el genio de la lámpara. Entonces, a partir de una historia de una narratóloga, que es bien padre escuchar narratóloga en una película, porque entre académicos la escuchamos todo el tiempo, pero no en el mundo cotidiano común. Es decir, alguien que conoce a la perfección las teorías de las narraciones y de cómo se están estructuradas las narraciones y que compra como un jarrón, una jarra de un color azul muy padre, la frota y justamente sale el genio, ¿no? Una especie de djinn, de criatura mágica que está encerrado y su única manera de encontrar la libertad es que le pueda otorgar 3 deseos a esta mujer. Y la mujer pues dice, es que yo estoy satisfecha con mi vida, no siento realmente necesidad de satisfacerse, pero se da cuenta que las historias que el genio le cuenta a ella de cómo terminó encerrado es realmente la satisfacción de ella, ¿no? O sea, es decir, ahí vemos cómo a través de esas historias, a través del contar historias, se genera una relación entre ellos, entre esos dos personajes que, bueno, evoca a las mil y una noches, evoca al personaje de la Sherezada, ¿no? Evoca al personaje del sultán, evoca a nosotros mismos como espectadores que también estamos escuchando esas historias de amor que surgen en el pasado, ¿no? Y yo creo que hay un montón de reflexiones sobre la historia, o sea, sobre cómo las historias son relevantes para el ser humano, más allá de su papel, digamos, de perder el tiempo o del ocio, sino que tienen un valor como muy humano, ¿no? Muy estructurante en nuestras vidas. Es interesante para mí, fue muy interesante para mí también ver como un homenaje a la antigüedad, a los viejos griegos y
hay que tomar en cuenta que en la primera parte, Alitea, que es esa filóloga, esta narratóloga, especialista en narración antigua, oye, el nombre, su nombre, Alitea, pues obviamente también tiene que ver con lo griego. Ella es Tilda Swinton, maravillosamente extraña, medio cliché, manierista, un poco en su acción, así como te imaginas una científica de la filología que habla griego, y griego antiguo, no el griego de hoy. Eso es interesante porque como George Miller, como señor ya grande, australiano, cómo da con ese mundo, cómo le interesa ese mundo antiguo, pues a través de las historias y a través del Oriente que nos nutrió con ese tipo de historias de Sherazade, de la reina de Saba, todo eso, y obviamente del genio que él se imagina y que convirtió, materializó en el actor negro Idris Elba, fabuloso genio que sale de esa lámpara como efecto visual, pero luego se materializa en un actor que siempre tiene tamaños cambiantes, ¿no? Al principio es de tamaño terrible porque todo llena, todo el cuarto de hotel casi no cabe, se reduce un poquitito al tamaño de la narratóloga, de la científica, pero siempre es más grande, siempre también es más como enigmático. Y me gusta mucho que todo pase, por ejemplo, porque ella limpia esa lámpara o ese vidrio que compró en Istambul, donde está para un congreso, con su cepillo de dientes eléctrico, ¿no? También. Entonces lo limpia con electricidad y eso libera al genio. Y el genio y ella mantienen, y eso es una parte de la película, mantienen un diálogo primero en griego antiguo, pero él es magníficamente rápido para aprender el inglés y el resto ya lo hacen en inglés, alrededor del narrar y contar historias, y sobre todo él tiene encerrado en esa lámpara, en esa botella, 3,000 años, y ha vivido algunas historias de amor y tiene unas ganas increíbles de contárselas a ella, y ella por su lado también un poco se le abre y cuenta de su propia vida, pero finalmente lo que es toda la imaginación y toda la parte esa que está hecho con un barroquismo oriental, realmente kitsch de cuentos de hada, es lo que le cuenta el genio que sale de la botella, y tiene que convencerla de tener 3 deseos que le va a cumplir, porque si no, él no puede sobrevivir. Entonces, esa necesidad de platicarle, de convencerla, de tener deseos, es como, digamos, podemos decir, el motor de todo la narración que vemos en la película, ¿no? Sí, son 3 historias y son 3 deseos, pues como dándole estructura a la película. Obviamente en medio están todas las, pues todo el diálogo entre ambos personajes que están en una habitación de hotel, una habitación blanca completamente o casi blanca, como digamos, en contraste con todo el color, lo colorido, digamos, de las historias que está contando el genio y del que forma parte, y que son historias también de amor, ¿no? Creo que a mí me parece que la noción y la reflexión que hace la película sobre el amor en la mitología, la pasión amorosa y cómo ese encuentro con las pasiones del amor rara vez terminan en buen camino, rara vez terminan en tragedias, o sea, casi siempre terminan en tragedias o terminan en situaciones como muy lamentables, ¿no? En contraste con, digamos, cierta madurez emocional que tienen los 2 personajes que están contándose esas historias, ¿no? Entonces, creo que sí habla mucho sobre el amor en los tiempos modernos también, ¿no? O sea, sobre cómo quizás
pues es preferente nada más satisfacer hasta cierto punto una pasión amorosa, ¿no? Y creo que, pues, me parece que desde digamos, desde lo verbal, desde el diálogo, desde esta estrategia de, digamos, tener cautivo al otro, en un sentido literal como de persuasión, pero también en un sentido bastante metafórico de prisionero, para tener prisionero al otro a través de tus historias, ¿no? Y tenerlo enganchado a ti a través de las historias que cuentas con ello. Me parece que hay una reflexión muy padre en eso en la película. Hay mucha metáfora, ¿no? También para ella, que es, a mí me hizo pensar mucho en cómo somos un poco los investigadores de cine. Pues a mí no me pasa tanto, pero sí hay colegas que investigan tanto y tienen tanta teoría que no les da gana, no les da ni tiempo de ver películas, Hammurabi. Tú incluso los conoces. Tú hablas con ellos sobre los Óscares o sobre películas. No, están ellos estudiando una película de 1938 o 45 y de ahí no salen. Serán los teóricos como ella de la narratología, pero no viven las historias en su vida y menos las historias de amor, porque ella dice, no, yo todo eso ya no lo necesito, pero sí esa lámpara, de esa lámpara algo libera como sus pulsiones, sus ganas también de vivir historias, y finalmente sí encuentra un deseo en su vida también, ella que se creía ya tan por encima de todo eso. Y fíjate que hasta estéticamente me encanta como George Miller, cuando está ella, por ejemplo, en el avión al principio, llegando a Innsbruck, o después también en Londres, o en un congreso, es una mujer de colores pastel fuerte, muy pop, muy modernos en cierto sentido, pero también muy anticuado, con su falda amplia y sus colores extraños que se pone. Está un poco como fuera de la realidad, está como por encima de la realidad. Y es interesante que un genio de siglos y siglos y siglos pasados la baje a la realidad y la haga como a tener conciencia de sus propios deseos y de sus propias historias también, que ella también es una historia, y eso me parece maravilloso en la película de George Miller. 3000 años, pues se nos hacen muy cortos en esa película. Por lo menos a mí se me hicieron cortos. Sí, es una película que la ves muy fácilmente, ¿no? Y de los placeres también te diría, ¿no? Porque en algún momento él intenta, digamos, pues no sé si la palabra sea aplacarla, pero digamos, sugerirla o persuadirla con comida, por ejemplo, ¿no? Con una cosa, nada más recuerdo lo de los pistachos, pues, pero sí. Hay unos cuadritos amarillos que le permiten a ella como... Son como galletas, sí. Ajá, que le permite a ella como, pues, simplemente rendirse ante la situación y rendirse ante el placer y la emoción, ¿no? Creo que también le pasa que es una película que no sé si tú lo sentiste, que estaban como los roles invertidos, en el que es el genio quien tiene que convencerla a ella a partir con sus historias, ahorita que tú dices que ella está como arriba, como el sultán que se siente que está encima de todo el mundo. Y creo que pasa mucho con personas que quizás están tan acostumbradas a las historias y a conocer sobre historias y a escuchar todas las historias que ya conoce del mundo, y que piensas que ya no puedes satisfacer más eso, ¿no? Que ya estás por encima de eso, que ya conoces todo lo que podría haber en una película, por ejemplo, ¿no? Y de pronto eres un personaje que termina siendo doblegado, ¿no? Porque finalmente cuando se expone a sí mismo, a su propia vida, se da cuenta que en realidad todavía hay muchas cosas que falta por conocer, y que digamos, el mundo se siente enorme y grande, ¿no? Incluso el genio, esta idea de un genio que se expande físicamente en el espacio, pues habla justamente de lo enorme y grande que es el mundo también, ¿no? Y las historias que hay en el mundo. El genio se sorprende de todas las cosas que tiene la humanidad hoy en día, ¿no? Eso para mí me parece también una enorme sorpresa en la película, de que un genio que ya ha conocido toda la historia del mundo
no sienta hartazgo, sino pueda seguir sintiendo sorpresa frente a lo que el mundo tiene que ofrecer. Yo también sentí en la película como la necesidad de tener anhelos, ¿no? No solo un pasado y haberlo cerrado y hasta aquí llegué, sino anhelos a futuro. Es decir, él le cuenta historias para salvar su vida, pues así tiene que ser. Es decir, tenemos que seguir viviendo, contando historias, imaginando historias que incluso no fueron las nuestras, sino todo lo que vemos con tantos colores y tanta suntuosidad, tanto barroquismo estético y tantos efectos visuales también. Hay unos paisajes que tú quieres salir de la película y ir a pasearte ahí. Hay unos interiores de harén. Oye, la maravilla de la reina de Saba es una maravillosa actriz, Amito Lagoon, que digo, pues la quiero conocer porque es de una belleza. Yo creo que hay un casting muy bien escogido en las historias, sí. Que él cuenta, porque es una belleza muy exótica y muy rara, ¿no? Sí. Y los 3 personajes principales, pues que yo incluyo a la reina de Saba entre los personajes principales también, porque pues finalmente ella representa ese mundo, ¿no? Ese mundo de imaginación para nosotros. Estuvimos hablando de la nueva película de George Miller, 3000 años de anhelo, de amor, de deseos, podemos para longing en inglés poner muchas palabras en español y todas caben hacia adelante, hacia el presente o incluso hacia atrás. Nos despedimos en ese momento de George Miller y esperamos su próxima película, a ver con qué nos sorprende. Yo estoy con un suspenso extremo porque el señor sí es muy, muy interesante en toda su filmografía. Nos despedimos con la canción Cautionary Tale, o es un cuento caucionado o caucional. No, de precaución. De caución. De precaución, sí. Precaución, espero, de Matteo Bocelli y Junkie XL. Hasta luego. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
de escuchar algo muy diferente y de otra parte del mundo. Es Ya Habibti de Mnudo Mokhtar, la introducción de la serie de Irma Vep, que está actualmente en streaming. Y Hammurabi va a platicar mucho de la serie porque le gusta. Yo un poquitito más sobre las películas de Olivier Assayas, un parisino muy, muy, muy interesante, nacido en 1955, cuyas películas más bien recuerdo de París Te Amo, un cortito que tiene ahí, es uno de los mejores, creo que está en ese colección de cortometrajes, París Te Amo. Y luego la película Irma Vep, que se me hizo muy extraña, pero sumamente interesante. Y Hammurabi ahora nos va a platicar sobre la serie que se hizo, como extendiendo, ¿no? Un poquitito profundizando su película de 1996. Las nubes de Sils María tiene que ver también con personajes y con personas y sobre todo con relaciones femeninas también entre dos mujeres. Y Personal Shopper también por ahí está no, esa es de más adelante, es una película también que me encantó. Sus personajes siempre son dudosos, al mismo tiempo hay como una relación entre ellas también que intercambio de quién tiene el poder en ese momento sobre el otro. Hay mucho eso de entre las parejas, entre las dos mujeres también, incluso en uno mismo, los mismos personajes con ellos mismos están como en conflicto sobre quién soy y quién aparento ser. Yo no sé si por ahí tú también leas lo que a él le interesa, Olivier Assayas, pero sí siento que es alguien que va muy profundo con sus películas. No se contenta con narrar una historia, sino que cada uno de sus historias tiene hacia adentro muchas historias personales y sobre todo dudas y conflictos personales. Sí, yo creo que es un director muy hábil, que entiende muy bien la lógica y la experimentación del lenguaje cinematográfico. Es un director que inició su carrera como crítico de cine, justamente en los Cahiers du Cinéma, como Godard, como los de la Nueva Ola Francesa, y que dio el salto a la realización cinematográfica. Y entonces casi todas sus películas tienen que ver justamente con el potencial que tiene el cine en nuestras vidas, ¿no? Y el potencial que tiene, lo difícil que es llegar a eso, porque es un camino como muy sinuoso y como muy con muchas confusiones y como espejismos, ¿no? Y entonces eso hace que no sea tan fácil entender el cine como él lo está apreciando. Irma Vep es una serie de televisión que dirigió para este año, que se estrenó este año en HBO, que es un remake de una película que él también hizo en el 96, también llamada Irma Vep, que a su vez es una especie de homenaje a una película francesa de 1915-1916, que en realidad es un serial de unas como 14 episodios con 7 horas de duración, que se llama Los Vampiros, una película de Luis Feligiade, que es una especie de historia policíaca, de thriller policíaco sobre una banda de criminales que pues se dedican a robar en París, que está como coludidos con el poder en Francia, y un periodista que los está persiguiendo y que los está queriendo atrapar, ¿no? A lo largo de 14, 12 episodios que tienen el serial, ¿no? Que es algo que hoy en día diríamos es una serie de televisión, pero aquel entonces no existía la televisión, eran películas seriadas que salían por capítulos y salían de manera espaciada, ¿no? O sea, salió a lo largo de 2 años esa película, ¿no? Y entonces lo que hace en la película de 1996 es una historia sobre un grupo de filmación que está tratando de hacer un remake y una recreación de esa película traído en los tiempos presentes, que obviamente es una filmación que es muy caótica y muy difícil por los egos, por la situación
digamos, de la producción del cine, ¿no? Es una especie de sátira sobre el mundo del cine en aquella época, ¿no? Y sobre cómo la industria francesa en relación a la industria del mundo mundial. Y es muy conocida también porque invita a una actriz de Hong Kong que se llama Maggie Cheung, que para muchos es una de las actrices más bellas en la historia del cine, a interpretar este personaje que en la película original lo interpreta una actriz que se llama Musidora, que es Irma Vep, que Irma Vep es un anagrama de vampire, o sea, vampire, pues, ¿no? O sea, las letras están reordenadas para decir vampire. Y obviamente esa visión foránea que tiene del mundo del cine en Francia le permite a él, a Assayas, hacer una crítica de eso. Y ahora su serie, muy metafílmicamente todo, es una serie de televisión acerca de un grupo de realizadores que están filmando una serie de televisión sobre una película que es un remake del director que hizo hace 20 años, justamente de Irma Vep, ¿no? Y obviamente esa sátira, esa cuestión metafílmica, pues hace una serie de comentarios muy satíricos sobre la industria del cine hoy. Y yo creo que lo que me parece que está padre en la serie es cómo no se siente repetitivo, ¿no? O sea, no se siente innecesario, que eso es algo que quizás pasa con muchos remakes, que dan esa impresión de, bueno, ¿para qué se hace esto de nuevo si ya está la primera parte? Pero aquí yo siento que lo actualiza muy bien. Y creo que lo que hace también es, él lleva como sus demonios internos sobre cómo esa película lo afectó fuertemente, ¿no? Y lo trae al presente y cómo afectó toda su filmografía y sobre todo la relación que tuvo con Maggie Cheung, que además fue su esposa, ¿no? La actriz fue a su vez esposa en aquel entonces y lo trae, pues cómo esa relación fue una relación muy importante para él hoy en día, ¿no? Quizás hay gente que le va a gustar, si conoce la historia de Assayas, si conoce la historia de Irma Vep, etcétera, pues hay muchas cosas que podrías pensar que son como simplemente chismes, ¿no? De él, porque pues hay muchos personajes que se asemejan a personas reales. En particular, el personaje de Alicia Vikander, que hace la protagonista, tiene mucho de Kristen Stewart, una actriz que ha trabajado con Assayas. Podríamos pensar que es ella, ¿no? Por cierta historia que tiene. Y hay otros personajes que también pues tienen relación con personas reales, ¿no? Pero yo creo que lo que hace Assayas, un poco como Klaus of Silmaria, es que esos espejismos que genera en la pantalla me parece que no son tan inocentes. Me parece que hay una reflexión muy interesante sobre cómo el cine, digamos, lo lleva a un nivel casi espiritual, ¿no? Esa relación del espectador con el cine. Y por eso me gustó mucho la serie. A pesar de que es una película que ya existe o que ya está hecha, me sorprende lo actual que puede ser esa historia de Irma Vep, por ejemplo. Dos, tres cosas nada más, Hammurabi. Es una serie dirigida toda por él. Eso para mí es importante porque sí de las series que vemos por lo general en la televisión y que tienen mucho éxito, simplemente pues un director tiene 1 o 2 episodios o 4 o repite después de 8, pero aquí es una serie dirigida por él. Es muy diferente, ¿no? En el fondo es una gran película larga en episodios, ¿verdad? También, pero dirigido por el mismo Assayas. Por el otro lado, él hoy está de pareja de Mia Hansen-Løve, que hizo La isla de Bergman, y obviamente sí hay una relación también entre las dos películas que tienen que ver con la creación con lo que hubo en el cine y con lo que hay hoy en el cine y la recreación de lo que hubo, ¿no? Eso me parece interesante. Y por el otro lado, con algo que platicamos hace una semana, que es de Godard. Godard era de los críticos que se volvió realizador, dijo él, porque era muy fácil hacer una película. Necesitabas una mujer y una pistola, punto. Con eso ya tenías una película. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y qué quiere decir también Olivier Assayas? Que ellos son grandes admiradores del thriller y del cine policíaco, en el fondo norteamericano, pero que también se volvió un género importantísimo en el cine francés. Ellos trajeron el género y lo cambiaron en el cine francés.
en el cine estadounidense, los policíacos, y en el inglés, venía del inglés también, son historias que se narran y ellos también le ponen el momento reflexivo, es decir, crear una historia policíaca. Entonces, esa parte que es muy típico, un poco de ironía también del cine francés, pues se lo puso Godard y otros realizadores de la Nouvelle Vague, pero Olivier Assayas sigue con esa tendencia muy fuertemente, ¿no? De involucrarnos en el cine y en géneros cinematográficos, pero también haciendo como una separación entre lo que vemos hoy y lo que se veía y de qué manera se veía antes, ¿no? Sí, bueno, de hecho la película original, la de los vampiros, la de 1916, yo cuando la vi en enero de este año, me sorprendió la cantidad de referentes, digamos, que al mismo tiempo el cine de policías después recayó en el cine norteamericano, ¿no? O sea, ciertos giros de trama, cierta, digamos, expresión, pues como muy intensa, ¿no? O sea, el thriller policíaco refleja pues como los males de la sociedad, ¿no? Es un poco el cine, por ahí siempre lo han estimulado. Pero digamos, los vampiros siempre fue influencia, por ejemplo, para los surrealistas, para todo este movimiento surrealista. Y es que creo que lo que hace Assayas es como decir, bueno, sí, efectivamente hay géneros que están muy establecidos, pero en una película como Los Vampiros, de pronto hay momentos que son como muy intransigentes, como muy fuera de la realidad, ¿no? Y eso es lo que le interesa al director, ¿no? Y lo que le interesa al personaje que vemos en pantalla haciendo de director, que es un reflejo o es una especie de alter ego del personaje, digamos, de Assayas como director de esa serie, ¿no? Entonces, esa manera como de dirigirte directamente al espectador, desde el punto de vista de un personaje que está interpretando al director de la serie o el director de la serie que estás viendo, también me parece que pues va más allá de meramente de las convenciones de un género como el thriller policíaco, ¿no? Y como tú dices, si Godard decía que lo único que necesitas es una chica y una arma, pues aquí lo único que necesitas es un traje de látex, porque el personaje de Irma Vep es muy conocido por su traje negro, ¿no? Por estar vestida completamente de negro. Y quizás la Torre Eiffel, ¿no? Y ya con eso tienes tu película, porque obviamente hay una sensualidad muy fuerte en el personaje de Irma Vep. Obviamente hay muchas reflexiones, pues, de lo de hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre la publicidad, cómo está la publicidad demasiado arraigada, ¿no? En el contexto de la industria del cine. O por ejemplo todo el tema moral, ¿no? Sobre la representación de la mujer y digamos de un ataque sexual, de un abuso sexual en una película, ¿no? Hay toda una discusión ética, ¿no? Dentro de la serie, ¿no? Entonces eso abre pues muchas pautas, ¿no? O sea, sobre el cine permite abrir muchas pautas de reflexión sobre el cine mismo, ¿no? El cine mismo, y también lo que me gusta mucho de ellos y también de Mio Hansen-Løve, su mujer, están también, hay mucha reflexión sobre la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que ha forjado su cultura centroeuropea, que no es la única que hay en el mundo, porque de ahí se abren al mundo, pero sí se identifican con la cultura centroeuropea y la asumen. Eso me gustó mucho, ¿no? También voy a ver la serie con mucho gusto, Hammurabi, y con mucho suspenso, un suspenso hitchcockiano, que seguramente creo que viene muy ad hoc a esa serie. ¿Y qué te parece si nos despedimos de ustedes que nos están escuchando con algo muy juguetón, 99 Luftballon, cantado por Nena, aquella canción de hace muchos años, muy, muy conocida, y les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy en día, nos hayan acompañado en platicar sobre películas, y hasta la próxima. Muchas gracias. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.